Hola, buenas tardes. Estamos con Inés Garland, escritora, traductora, profe de talleres, que próximamente va a dar un taller con nosotros. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Todo muy bien. ¿Cómo están todos? Acá estábamos hablando de cocina antes de arrancar, sí, pero son más interesantes los libros que la comida, me parece. No sé, ¿eh? Inés, hace poquito estuviste en Chile, ¿qué estuviste haciendo? Fui a visitar a una hermana que vive allá hace como más de 30 años. Más Pensé o que, menos. pensé que era algo de un taller o algo de eso. No. Antes daba talleres en Chile, porque encontré el truco, después de 20 años de no vernos casi, hace 40 que vive allá. Encontré una manera de visitarla que era dar talleres en Chile. Entonces ella los organizaba y yo iba y daba talleres allá y de paso la visitaba. Fue una buena cosa que duró bastantes veces fui a dar talleres allá. Hacíamos en la casa de ella o de alguna alumna que tuviera una casa que la facilitaba y iba a dar taller presencial. Mirá qué lindo. Re. Hace como 20 años que venís dando talleres, ¿no? Sí, hace un montón, porque empecé, a ver, sí, más o menos, sí. Empecé con la hija de una amiga que estaba en cuarto año de colegio y ahora es grande y tiene un hijito, así que calculo que sí. Con ella y tres amigos de ella. Eh, Mirá. sí, hace bastante. Y, Una siguió escribiendo y después se metió en el CONICET y está trabajando en las cárceles de mujeres con talleres literarios. Una de esas chicas, la hija de mi amiga es actriz, así que todos fueron medio por el arte. Los otros dos eran varones, creo que fueron para otros caminos, pero las chicas siguieron muy ligadas a la escritura y fue una experiencia re linda. De ahí, bueno, de ahí seguí. Sí. ¿Y cómo fue que, porque hace 20 años no eran tan comunes los talleres? O, No, pero bueno, no era como es ahora. no, ¿Cómo, es verdad. cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue esos comienzos? Es ¿Qué que yo recordás hice de el eso? taller cuando yo tenía 16 años, yo escribía desde los 10 años, cuando tenía 16, mi mamá le mostró algo que yo había escrito a una amiga de ella, a Elsa Osorio, que es escritora, bueno, ahora es muy conocida, y Elsa en ese momento para mí era enorme, pero debe haber tenido 26 años, ponele Elsa, y, y ella daba talleres y empecé a ir a su casa y eran todos mucho más grandes que yo, eran toda gente de la facultad y era yo de 16, hice muchos años taller con ella, después ella se fue a vivir a España y yo estuve como 10 años sin hacer cosas sueltas, pero sin ir al taller y trabajando de cualquier otra cosa, hasta que fui al taller de Liliana Hecker. Entonces, el taller para mí siempre fue un espacio desde muy joven, desde adolescente, un espacio de encuentro con otras personas que no encontraba en mi entorno, ¿no? Y que tenían esta misma pasión por los libros y este mismo deseo de escribir. Y más allá de lo que aprendía o no aprendía, o de lo que se puede enseñar o no, pasaba eso, ¿no? El encuentro con otros que eran como, hablaban en mi mismo idioma, era como entrar en un planeta distinto para mí. No tenía un entorno muy literario en mi niñez y mi juventud. Entonces, y después pasó que a mí todo lo que yo voy viendo, voy aprendiendo, voy decidiendo, me gusta mucho compartirlo. Y el taller es un momento, o sea, es un espacio que da muchísimo para eso, yo comparto mis descubrimientos aunque sean nuevos, no doy certezas de nada, cuento lo que fui descubriendo, ¿no? Después en el 2010, 11, por ahí fui 2, 3 años seguidos a Iowa, a Estados Unidos, que tiene unos Summer Festival que son en el verano, tienen organizados como cursos que son durante la semana, por ejemplo, podés hacer uno de una semana y después uno de fin de semana. Entonces enganchaba una semana más un fin de semana y hacía 10 días de talleres súper intensivos, con gente muy distinta también, y donde aparecía esta cosa norteamericana
que ellos tienen toda una sistematización que ahora está llegando obviamente acá también, pero que en ese momento era más raro acá, de cómo de lo que son los creative writings, ¿viste? Los talleres de escritura creativa. Y ahí aprendí mucho también, y eso cuando aprendí, tuve muy buenos maestros allá, también lo quise compartir, entonces bueno, así fui armando mis talleres y funcionó, la gente se entusiasmó y entonces bueno, ahí estoy. Y distribuís tu tiempo entre la escritura, los talleres y las traducciones. ¿Qué es Sí. lo que más disfrutás? Es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, ahora, esta mañana estuve escribiendo, hacía bastante que no escribía, ayer también, pero unas cosas sueltas. Estoy en un momento que creo que, de escritura, donde creo que algo está cambiando y no sé todavía qué va a pasar, ni para dónde va a ir. Eh, entonces es un momento en que la escritura está todavía, esto nuevo, que yo creo que es nuevo, por lo menos es nuevo para mí, todavía no le veo bien la forma o para dónde va a ir o qué voy a hacer, entonces es un momento ideal para traducir, por ejemplo, porque la traducción ya hay otro que ya tomó las decisiones, yo lo que tengo que hacer es darles ser una buena anfitriona, como digo siempre, en mi lengua de eso, pero no tengo la angustia de no saber para dónde va o porque, bueno, ya eso lo decidió otra persona. Si bien hay decisiones de traducción que sí tienen esa carga, porque son decisiones de traducción, no es lo mismo que estar sacando material propio. Traducir tiene eso, entonces me gusta muchísimo, pero todo depende del momento. Y los talleres siempre me gustan. Los talleres es estar con otros, cuando la traducción diría que va de más sola, que es la escritura, a menos sola. La traducción estás con el, con el original, que es como estar conversando con alguien que escribe, que no conoces por ahí, pero que está ahí, y los talleres es una conversación más grupal. Eh, Así que las tres cosas me gustan, diría que la que más me cuesta, no, porque depende de los momentos, diría que la escritura por ahí es a la que más resistencia le opongo, pero eso es bueno, porque para mí hay que atravesar una resistencia para sentarse a escribir. Entonces es a la que más resistencia le opongo. Después a la traducción me resisto en el momento, porque mientras estoy traduciendo protesto mucho y digo, esto no se puede, es imposible, y me da mucho mal humor. Y, después cuando me sale estoy muy contenta. En cambio los talleres es mucho más amable, tiene mucho que ver con los otros, con cómo vienen los otros, tienen que ver con acompañar, con dar viento en las velas, ¿viste? Y eso me encanta. Así que no sé si te contesté cuál No, prefiero. está muy bien. Y, siguiendo con la traducción, ¿te encargaste de pasar al castellano a Shannon Knowles, Lydia Davis, Jamaica Kincaid, Larry Moore? ¿A quién te dio más placer traducir? ¿Quién disfrutaste más? Son todas muy distintas. A mí me abrió muchas puertas Sharon Owens, muchas. Yo a Sharon Owens realmente justo hoy leía un artículo que salió en el New York Times, en la revista, que me mandó una amiga, que sobre su último libro. Es una mujer que realmente no sé, me pasó algo, me cambió la manera de escribir acerca de muchas cosas y me cambió mucho mi relación con lo que yo pienso sobre lo autobiográfico, como me ayudó a aclarar esto que yo siempre decía, que no existe otra cosa, que todo es de algún modo autobiográfico, pero que no es lo mismo lo que la persona que aparece en los textos que la persona de la vida, ¿no? Como que yo, digamos, mi yo que narra no es el mismo que el yo que vive o que le pasan las cosas. Y ella en ese sentido es increíble. Ella dice que su escritura es aparentemente personal. Y con eso como si me hubiera dado una manera de mirar lo que yo hacía y me habilitó
Que eso es algo que pasa mucho cuando encontrás a alguien que te es afín, ¿no? Ya sea traduciendo o leyendo, ¿no? Me pasó también con Annie Ernaux, que le acaban de dar su premio. Eh, esta sensación de habilitación para hablar de ciertas cosas. Y Jamaica Kincaid, o sea, a cada una por sus motivos, ¿no? Jamaica Kincaid por lo feroz que es, también me fue una experiencia increíble traducirla. Ahí hablabas mucho de la experiencia de uno al llevar la escritura. Y estamos como en un momento que está mal vista, creo, o por lo menos escucho mucha gente que ve mal la escritura del yo. Y vos la tomás desde ahí. ¿Por qué pensás que se ve mal? ¿O qué opinas de ese punto de vista? La verdad es que yo no entiendo por qué la gente se mete a hacer tantas definiciones sobre lo que está bien y lo que está mal. En general, si te fijas, cada escritor dice que está bien lo que hace él o ella, ¿viste? O sea, los escritores dicen, está muy bien y a mí lo que me gusta es tal cosa y es lo que hacen ellos. O sea que yo no estaría señalando y diciendo esto está mal, lo que hacen otros. Yo siempre digo, a mí me interesa esto, ¿no? Y a mí me interesa la escritura de la intimidad. Durante siglos la escritura de la intimidad se considera femenina, entonces lo ponen en escritura de mujeres o escritura femenina. Yo lo considero un error. Me parece que puede ser que las mujeres se hayan visto más en el ámbito de la intimidad porque era más el ámbito femenino en su época, ¿no? Ahora eso cambió. Hay tantas cosas que son culturales y que las repetimos sin darles demasiada vuelta. Yo no adhiero a ninguna de esas cosas, ni a decir que la escritura del yo, ¿qué significa? Hay otra que no sea escritura del yo, si lo único que tenés es tu manera de mirar el mundo. Aunque escribas sobre extraterrestres, los extraterrestres que imagines van a ser el fruto de tu propia experiencia, de tus lecturas, de tu fantasía, de la combinación extraña de la memoria con la imaginación, que es lo que yo creo que es realmente la imaginación. Eso lo decía Lebrero, es memoria más fantasía, pero es memoria finalmente. Todo es del yo, me parece. Cuando estudiaba una profe, nos había marcado mucho algo, que la mayoría de los escritores, tanto clásicos como modernos, escriben siempre sobre pocos temas. 1, 2, 3 temas, que toda su obra se va a repetir en eso. Son tus temas. Y yo diría que mis temas son el desamor, el desencuentro, algo que tiene que ver con la mentira, pero la mentira en el sentido de lo que no se dice, lo que está abajo de la alfombra o encerrado en los roperos, los vínculos más cercanos, la forma en que nos dañamos los unos a los otros, también la forma en que nos hacemos bien y también la naturaleza, pero bueno, creo que los temas míos más frecuentes son esos, ¿no? Me parece. Eso siempre lo pueden decir más los lectores que el escritor. Por eso esto te lo contesto en base a cosas que me han dicho, no en algo que yo haya reflexionado, pero diría que sí, que siempre tiene que ver con eso, con los vínculos, con algo de lo vincular y algo de lo que está oculto o de lo que daña, de los silencios, de los desencuentros. Parece todo un bajón, ¿no? Pero sí, un poco bajón soy. Entonces, digamos que una persona que recién empieza a escribir o que se enfrenta a la escritura, no es algo consciente del escritor los temas que vaya a contar, sino que va surgiendo desde la parte inconsciente. Yo creo que sí, y creo que es la reflexión, si es que tampoco es necesaria, porque solo para las entrevistas tenés que saber cuáles son tus temas. Después el tema es escribir, y las personas van descubriendo qué es lo que los obsesiona, pero yo creo que a cualquier persona la agarrás y le decís cuáles son tus obsesiones y posiblemente no sepa así de una, salvo que haya hecho mucha terapia o qué sé yo, pero si le pregunto, es eso, escribir son las obsesiones, uno escribe sobre sus propias obsesiones, me parece, ¿no? Bien. ¿Caro? Se fue, levantó la mano y se fue. Levantó la mano y se fue. No, acá estoy. No.
Inés, quería volver sobre algo que habías dicho al principio. Vos me comentaste que tradujiste varios libros de Joyce Carol Oates, No, ¿correcto? Sharon Olds. Ah, ok. Sharon Olds, que es, por ahí la debo tener, es una poetisa, una norteamericana. Sí, La No, habitación sin yo barrer. Carol Oates la leí, pero no la traduje. Sí. Ok. Creo que La Entonces, habitación no. sin barrer es uno de los libros más conocidos de ella. Después ¿Qué? La habitación sin barrer creo que es una, Sí, ¿no? acá la tengo, La habitación sin barrer, y después la otra es La materia de este mundo, que ese no sé Sí. dónde lo tengo. Esta es La Ujú. habitación No. sin barrer. Este lo traduje en una Bueno, vez. los dos los sacó Goki Magog, creo. Sí, los dos los sacó Mokogi, ¿no? Exacto. Ah, Bueno, y qué, entonces no, voy a la otra, ok, que es a Kincaid, que vos la tradujiste. Yo leí de ella, tenía que autobiografía de mi acordar. madre. Sí, Ah. y quería preguntarte cómo hacías con este juego o por lo menos que yo sentía, viste, que ella todo el tiempo está hablando de ese inglés que ella aprendió en su casa, con el inglés de vivir en Estados Unidos, ¿no? Y esa conjunción. ¿Cómo lo viste vos en inglés eso escrito y cómo trataste de pasarlo al castellano? Bueno, ahí son las cosas que son, ahí son los malos humores que yo me agarro, ¿viste? Porque es imposible, imagínate, salvo que yo inventara y dijera que ella habla del español de España y el español de Argentina, ponele, o de Uruguay, qué sé yo. Ujú, Pero no lo voy a hacer porque ella es del Caribe y se refiere a ese inglés. Entonces, ni lo intento, además es ridículo, no se puede. Ahí son cosas, son las cosas que no, que son imposibles, ¿no? Bárbara Kazán dice que no existe la traducción, que no se puede traducir, que es imposible. Yo creo que eso que vos decís queda, porque ella habla mucho del colonialismo y de las ujú, formas en que la colonia invade a la gente colonizada. Por ejemplo, ella en Lucy habla de unas flores que le hacen estudiar un poema de unas flores que no existen en su isla. Y ella es ujú. chiquita y dice ese poema y todos la felicitan, qué sé yo, y ya de más grande se da cuenta de que la hicieron aprender un poema de unas flores que ella nunca en su vida vio y que vienen con toda la carga que tiene un país colonizado, o sea, un pueblo colonizado y por unos colonizadores de una crueldad infinita y que además encima se sienten superiores y los llenan de desprecio por sus propias cosas. Entonces, pero eso aparece mucho más allá de esto que vos estás diciendo, aparece en todos sus libros, aparece, lo dice de mil maneras. Entonces, en vez de decir, ay, no se puede traducir, esto es imposible, lo voy a tirar por la ventana, bueno, me aboco a eso que sí se puede traducir. No, yo lo que te quería decir es que yo sentí que estaba muy bien captada esa esencia, porque estaba jugando Mm, en un mismo idioma, digamos, con esto vos bien que decís, con los regionalismos, ¿no? Con el idioma deformado en la región, y yo que hablo el inglés también, que trataba de representarme lo que eso significaba, a mí me llegaba el mensaje. mira, Entonces quería más que nada saber cómo hiciste todo ese trabajo para que realmente el que está del otro lado, que lee, porque yo no leí en lengua castellana, decir, bueno, realmente estoy sintiendo eso, ¿no? qué Sintiendo bueno lo que como me... una palabra, digamos, para mí, aprendida en la isla era una cosa, y después cuando voy, digamos, al centro, teóricamente, de donde se habla el idioma, eso era otra cosa, ¿no? Claro, O definía otras cosas. Yo creo que en Lucy se ve muy bien eso, ¿no? O sea, ella tiene un lenguaje que cuando trata de contrarrestarlo con lo que son sus patrones en ese momento, da cuenta que es otra cosa, o sea, que representa sí. otra cosa para ellos que le hablan, que la miran como diciendo, ¿por cómo no entendés lo que te estoy diciendo? Si la palabra la entendés y aparte hablas el idioma. Claro, porque eso es lo que ella hace, y va mucho más allá de la palabra. Ella ve todo lo que hay debajo del lenguaje y todo lo que eso significa, y lo hace tan bien que Maravilloso. realmente sí, es simplemente dejarse, entregarse a la tarea de decir en español lo que ella dice en inglés. En realidad, cuando me preguntan cosas de traducción, tengo un montón de anotaciones y todo, porque siempre trato de racionalizar, pero es tan también, igual que la escritura para mí, ¿no? Porque por cómo soy yo, es tan intuitivo el tema del lenguaje,
están algo como si entraras en una región que no es, que en mi caso no es muy racional, la verdad. O sea que te agradezco porque me hace muy feliz lo que me decís, pero no lo hice queriendo. Bueno, si no lo hiciste queriendo, te salió muy bien. Qué bueno. Porque, porque qué sé yo quizás que a lo mejor cuento quizás con el upgrade de conocer el idioma, yo digo, ¿cómo Claro, hace esta mujer para poder hacer esto? Porque es muy difícil, que hay palabras que en inglés vos sabés que en el castellano es muy difícil que tengan la misma fuerza que tienen en el idioma madre. sí. Y sin embargo, o se lograba, o sea, no me fue difícil la lectura Mm, y lo iba entendiendo. qué O sea, por bueno. eso me parece muy Bueno, bueno. le doy muchas vueltas, ¿eh? Yo hasta las palabras que conozco las miro en el diccionario y cuando pasa mucho ponerle, bueno, hay un ejemplo tonto, pero los verbos, por ejemplo, en inglés tienen mucha fuerza porque en castellano tienen como adjetivo junto con el verbo, para poder Correcto. realmente traducir muchos de los verbos en inglés, porque tienen una cualidad que tiene que ver con otra cosa, o adjetivos o adverbios, o no sé. Entonces tenés muchas maneras de caminar, de mirar, digo las más típicas, ¿no? Y yo les agrego, es como si yo viera en mi cabeza la potencia de lo que está diciendo y lo trato de pasar al español. Y la verdad es que me mato, le doy muchas vueltas a las cosas, estoy hasta que no tiene como si fuese, bueno, lo que Lidia Devi llama la temperatura. Hasta que no tiene la misma temperatura no paro. Y si no me gusta, me puedo llegar a estar mucho tiempo con algo dándole vueltas para que eso sea así, para mí. Bueno, te felicito porque yo lo sentí, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Inés, en alguna entrevista leí que vos decías que no planificás tu escritura, que pensás quizás los dos primeros renglones, arrancás y no sabes si va a ser, porque vos escribís tanto para adultos como para jóvenes, de hecho recibiste muchos premios por la literatura infantil, o para dónde va a ir. ¿Cómo es que es esto de que te sentás y le das? Y eso es parte de lo que enseñan los talleres. Ahí está Marta, que hizo varios, Marta García, y sabe que eso es lo que trato de enseñar, pero por supuesto no es que sea la posta y que todo el mundo pueda escribir así. Yo escribo así y veo que a mucha gente le resulta cuando lo enseño. Em, Porque como no, yo no pienso que soy yo la que escribe y yo la que decido y yo la que, al contrario, ese yo es el que obstaculiza muchas veces que algo se diga. Eh, entonces hay una entrega, no sé, a lo mejor alguno leyó, hay un libro que se llama Free Writing de Nachmanovich que habla mucho de eso. Se llama Free Writing, pero está en castellano. eh, que, eh, que espero estar diciendo bien el nombre porque soy muy desvolada con los nombres, pero creo que sí. Bueno, no importa, en todo caso él habla, esto es algo que aprendí, por ejemplo, en Iowa. Yo escribía así siempre, pero nadie me supo decir de mis maestras anteriores, porque digamos, ni Elsie ni Liliana se metían con el modo, ¿no? Pero en Iowa yo conocí a Diana Getch, que fue mi profesora allá y que sigo en contacto con ella, y ella habla mucho de este modo, que tiene que ver con la entrega. Eh, y, y es como agarrar una punta de un hilo y empezar a tirar y ver lo que sale, y lo vas encontrando. Y bueno, y es mi manera, y es la manera que enseño, y por ahora vengo demostrando en mis talleres que funciona, que la gente descubre cosas que tiene que no sabía que tenía con ese modo, ¿no? Siempre es para las primeras versiones, después hay que trabajar los textos, pero las primeras versiones son fundamentales, porque si no tienen sangre en las venas, no hay nada que puedas hacer para que algo que ya nació muerto, ¿viste? Reviva, la verdad. Entonces, por eso, y yo creo mucho que esa es la manera. Y después el proceso de corrección, ¿cuándo termina? Y el proceso de corrección termina. Es un misterio. Para mí es como si un árbol madurara un fruto, digo, madurara en un árbol y en algún momento te das cuenta de que está maduro. Cuando sabes de limones, viste, vos te acercás y mirás el limón y sabes que está, si es que no se cae solo, o de fruta en general, ¿no?
mucha gente arranca la fruta antes de que esté lista. Bueno, los que siguiendo con el símil, los meten en las heladeras de los supermercados y así es igual de asquerosa. Creo que con la literatura pasa lo mismo. Hay gente que arranca antes de tiempo por un tema de esto que la escritura o la literatura es producir, es un producto final, entonces hay un apuro para eso. Pero si no tenés apuro y si sos lo suficientemente entregado, ese trabajo puede ser rápido o lento, no importa, pero tiene un tiempo y de repente sabés que está. Y también ayuda a tener gente que lea tus cosas y te diga, a esto le falta, o que tenga esa sensación de, no sé cómo llamarlo, porque que decís esto ya está, ¿no? Siempre se puede seguir corrigiendo, yo creo, hasta pasarse de rosca, pero en algún momento las cosas están. O por eso, o porque tenés un deadline y tenés que entregar. Y entonces, ahí de repente descubrís que ya está, porque no te queda otra, ¿no? Ahora aprovecho, perdón, en noviembre vas a dar con nosotros ahí en Delibooks un taller, los 4 lunes de noviembre creo que son, a las 7 de la tarde, están todos invitados los que tengan ganas de participar. Contanos un poco de qué se va a tratar. Tengo que tener el programa, pero bueno, lo primero que hago es enseñar o compartir más bien este modo de abordar la escritura, esta entrega de la que hablo con premisas muy concretas, y lo que planteo para este taller es ir viendo distintas maneras. Esto es de golpear a la puerta, ¿no? Esto es algo que también aprendí de Diana. Ella decía que hay una puerta, para escribir hay una puerta que se abre del lado de adentro. Vos estás afuera golpeando para que se te brinde el material, y a veces es muy difícil, ¿no? Porque realmente ese material es caprichoso, la forma de abrirse a tu escritura es caprichosa. Entonces, además de tener que estar en esa actitud que yo digo de entrega, también hay trucos para golpear a la puerta, para que se te brinde el material. Entonces, cada uno de los encuentros trabaja sobre un par de esas maneras de golpear a la puerta, con lecturas y con algunos ejercicios, y compartiendo esos ejercicios después. Bueno, eso es lo que tengo más o menos planeado. Ahora tendría que mirarme, sé que hay uno que son preguntas, y es, ¿qué preguntas se le hacen a un texto? ¿Cómo escribir a partir de preguntas? Hay otro que es sobre el material difícil, que tiene que ver con esto de lo autobiográfico, cómo abordar el material que podemos querer tratar, pero que se nos hace difícil por distintos motivos, ¿no? Por vergüenza a veces, porque está muy escondido, maneras de descubrir ese material que está escondido. Esto va más allá de qué se hace después con lo que uno escribe, ¿no? Si se muestra, si no se muestra. Para mí la escritura también es un viaje a algo propio que me interesa, como manera de compartir con otros esta visión. ¿Escritor se nace o se hace? No lo sé. Yo tengo o no sé si será nunca sé si es una bendición o una maldición, pero siempre yo quise escribir desde los 10 años, desde muy chiquita. Entonces uno podría decir, bueno, ya venía con eso, ¿no? Pero hay gente que empezó a escribir a los 20, a los 30, o sea, hay gente que descubre la escritura de mucho más grande, y también es, ahora, lo que sí se hace es que no hay una práctica. Es como un entrenamiento, una práctica, una entrega. No es que me siento, escribo y ya está. La verdad es que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, no sé, es como si uno armara una vida que está un poco alrededor de eso, en la manera de mirar, sobre todo,
en la atención que se pone. Y ponele, el otro día vino alguien que me dijo que quería escribir, pero no le gusta leer para nada. Entonces yo digo, qué raro, ¿no? Porque siempre para mí la escritura fue un desprendimiento de la lectura. Es raro alguien que no lee nada. Me dice, no, es una mujer grande. Me dijo, yo no leo desde la adolescencia. Digo, qué extraño que le interese escribir, pero veremos, ¿no? No sé, alguien dijo, hay una práctica continua. Sí, además es una práctica, además de que es una práctica, Fernando, continua, es una práctica, es como una práctica interna también, más allá de si, por supuesto hay que sentarse a materializar, porque vos podés, es muy raro decir yo escribo, pero no hay nada en ningún papel, ¿no? Pero hay algo en la cabeza también, como una forma yo estoy re loca, yo redacto todo el día, yo a veces hablábamos de cocinar, yo a veces ella corta la cebolla, o sea, re loca. Tengo una cosa de estar constantemente queriendo poner en palabras lo que veo, lo que siento, lo que me pasa. Cuando algo me emociona o me perturba, lo tengo que escribir para saber de qué se trata. ¿Te llegas a hacer tiempo para leer por placer? Sí, no veo otra forma. Bueno, a veces tengo que leer material que no tengo tantas ganas o qué sé yo, pero leo, sí, claro. Tengo periodos, ¿no? Ahora estoy tratando de leer un rato a la mañana, por lo menos cuando me despierto, estoy leyendo un libro que me tiene totalmente fascinada, que es un libro de Andu Furmantel que se llama En caso de amor, que es un libro acá está, en realidad es un libro dice psicopatología de la vida amorosa, pero tiene que ver con los temas que les decía antes. Es una preciosura. De ella yo leí Elogio del riesgo, leí Potencia de la dulzura, además los nombres son hermosos, ¿no? Y este es En caso de amor. Y es alguien que leo y que me dan ganas de escribir. Entonces yo cuando me despierto en general un rato largo estoy o leyendo y escribiendo o empiezo escribiendo medio dormida y después no todo el tiempo, no los quiero engañar. Y después durante el día por ahí también, si no estoy trabajando, me tiro en un sillón a leer, o bueno, tengo periodos en los que puedo leer 4 o 5 horas seguidas y otros en los que no, pero lo ideal para mí es de repente que esté lloviendo y pasarme todo un día en pijama leyendo. Es mi idea de un día perfecto. Sí, tal cual. Esos autores que te dan ganas de escribir son los más hermosos. A mí me pasó mucho con Sharon Owens, esto dijo Fernando, ¿no? En el chat, que yo sé. Y bueno, y me pasa con ella, me pasa con Julián López, no sé, estoy pensando con quién más me pasa, ¿no? Pero con muchos escritores me pasa, que me dan ganas de leer, y otros no, otros me paralizan y me dan ganas de dedicarme a otra cosa. Claro. ¿Cuáles fueron los primeros autores o los primeros libros que te dijiste ya a los 11 años tenías ganas de escribir, pero que te impulsaron a dedicarte a la escritura? Y Hans Christian Andersen, te diría, fundamentalmente. Pero después, bueno, Jack London, Colmillo Blanco, que fue un libro que leí 4 veces seguidas, Ande los tejados verdes. Después leía, no sé, Nancy Drew, que era una especie de detective. Leía toda la colección de Robin Hood. Bueno, ya soy una mujer mayor, así que los que tengan más años lo conocerán, la colección Robin Hood. Pero... pero Hans Christian Andersen, La Sirenita, por ejemplo, que fue uno de los primeros libros que me impactó profundamente, y fíjate que es otra vez, ¿no? Es el tema del desencuentro amoroso, como si uno viniera con un tema. Y que después hay otras personas que son afines a ese tema, pero de verdad venimos con temas que nos ocupan, me parece, ¿no? Pero esa literatura también, a pesar de ser una literatura capaz que es simple, si te metes, tiene varias capas de interpretación. Porque, sé, desde Pinocho, que le podés encontrar una interpretación iniciática, hasta esto. ¿Siempre te gusta esa literatura en la que podés profundizar? Sí,
Sí, creo que sí. Pero ojo que en la adolescencia también leía una que se llamaba Victoria Holt, que era una especie de repetición infinita de Jane Eyre, porque era la institutriz que iba al castillo y se enamoraba de su patrón, digamos, que era rico y distante y traumatizado, y ella era buena y lo terminaba enamorando, y después de muchos obstáculos se juntaban. Eran todos iguales y leí miles, o sea, y después leía D'Artagnan, el Tony, intervalo o intervalo, depende de quién lo diga, leía cómics, leía muchas cosas, leía Sidney Sheldon, mi mamá leía mucho Judith Krantz, que era una que escribía sobre toda gente muy millonaria y muy hermosa y no sé qué, y yo leía, de repente mamá leía Judith Krantz, el viejo leía James Baldwin, y con eso se me hizo el cóctel en la cabeza. Imagínate que eran dos muy diferentes. Eh, yo nunca le hice asco a nada. Ahora no me da por leer esas cosas porque, bueno, me interesan más otras búsquedas, pero cuando la gente viene y me dice esto está bien, esto está mal, o mi hijo está leyendo tal cosa, espero que lea, da lo mismo. La Sí, de combinación hecho, es tan propia después, ¿no? Eh, esto de estar, esto sí, esto no, esto es mala literatura. A mí hay cosas que no me gustan nada, pero da lo mismo, si hay alguien a quien le gusta, que sean felices todos. esas últimas novelas que contabas, generalmente tienen una estructura que es rígida y vas cambiándolo de adentro. Y que a mí me encantaría saber, Eso te iba para a preguntar. llenarme de dinero. ¿Pero serías capaz de escribir en base a una estructura de esas? Yo siempre sueño que venga alguien que no sabe escribir, pero conoce esa estructura y me la diga, y yo la hago. Y que me diga, mira, pasa esto, después pasa esto y después esto, y yo me siento y lo escribo. Sería feliz. No tengo ningún problema. Si alguno quiere, acá estoy. No, de verdad, no, me encantaría, pero no se me da por ese lado, porque además está esto que yo te digo, o que les decía antes, que yo me entrego no va y se pone como, no sé, más, no sé cómo definirlo, más serio, no sé si serio, profundo o emocionalmente complejo. Entonces no me sale a escribir una telenovela, pero cómo me gustaría, no te das una idea. Me encantaría escribir un bestseller así, bien llano, malísimo, me encantaría. Igual, creo que y ahí lo está reconociendo, tampoco es fácil escribir eso. No, claro que seguro que no, porque si no, todos haríamos eso, ¿viste? No sé, yo pienso en un tipo como Ken Follett, que a mí me encantó Los Pilares de la Tierra, ¿no? Es una de las novelas que me gustó en la vida y era una novela sobre gente los que hicieron las catedrales en el medioevo, ¿no? Y son sagas muy largas, ya ni me la acuerdo, tenía 1000 páginas, me la leí en 3 días, no podía parar. A mí me encantan esas novelas también. Y él es un tipo que él escribía libros de, ¿cómo se llama?, de espionaje, y se le ocurrió lo escribió, y los editores le dijeron, no se escribís espionaje, esto no va a andar. Bueno, es un bestseller de hace millones de años, siguen leyéndolo mucha gente. Claro que es difícil, y debe haber hecho una investigación de años para escribir esa novela. Yo te investigo un rato y me aburrí de investigar. Investigo cuando tengo que tocar un tema que no conozco, pero puedo tener un año de apuntes, pero para de contar. O sea, esta gente investiga 6 años el mundo del modelaje para escribir una novela malísima, supuestamente, sobre las modelos, y después tienen algo, una captación como de la fantasía colectiva o algo que obvio que no lo tiene todo el mundo. ¿Sos mejor lectora que escritora? Sí, seguro, no hay ninguna duda. ¿Y sos el resultado de los libros que leíste entonces? No sé, porque ahí también pasa algo que es muy inconsciente, que yo digo, los que alguna vez hicieron taller conmigo saben que yo tengo esta idea de como de tener una especie de gran archivo atrás, con cajoncitos de todo lo que leí, lo que vi, lo que me contaron, las películas. Andás a ver si no tengo hasta algunos cajoncitos que vienen de generaciones anteriores, porque uno no sabe qué viene en la sangre, en el ADN, en el inconsciente colectivo. También eso, ¿no? Como soy parte de la humanidad y hay una información de la humanidad que también, sobre todo occidental, lamentablemente, que está dentro de mí.
de mi sangre también. Entonces todo eso, a la hora de escribir, se abren esos cajones y se sueltan imágenes, se sueltan maneras de decir. Yo uno de estos días pienso que va a venir alguien y me va a denunciar por plagio, porque yo leo y me olvido absolutamente todo, pero a la hora de escribir esos cajones se abren y estoy segura de que salen cosas que yo leí y incorporé, se metieron en mi torrente sanguíneo, en las traducciones, en las escuchas. Sí, soy el resultado de lo que leí, de lo que vi, de lo que me contaron, de todo. Así que sí, una vez escribí un cuento de una mujer que empezaba a sentir en el cuerpo cosas que no eran de lo que le estaba pasando a ella, y lo escribí todo y después se lo dediqué a Cortázar por Lejana, y cuando fui a leer Lejana, que lo había leído hace 30 años atrás, empezaba en un concierto, era re parecido, dije, me parece que esto ya no es que me inspiró Cortázar, es que soy una ladrona a mano armada, y ese cuento nunca lo mostré ni lo edité. Pero yo estaba convencida de que era mío, que era una cosa mía, y le reconocía su ascendencia en Cortázar, pero después dije, esto es más que ascendencia, a veces es una vil copia y chao. Y eso Sí. ¿Qué es más difícil, escribir una novela o un cuento? son amores distintos, que no sé si conocen Gila, el comediante que decía que tenían una vaca en el balcón y la mamá un día dijo, no, la vaca o yo, y el padre dijo, son amores distintos, y nos quedamos con la vaca. Bueno, yo creo que un cuento es un esfuerzo más breve, quizás, depende, porque hay cuentos que tardo años en escribir. Tengo la sensación de que un cuento encuentra como su completud más pronto, aunque tarde mucho. En cambio, una novela tiene mucho, hay que sostener la incertidumbre durante mucho más tiempo. Encima que soy lenta, peor. Hay cuentos que salen de una tirada, así después hay que corregirlos, pero la idea entera sale en una vez, y hay otros que tardan 1000 años en encontrarle la vuelta, o sea, tardo yo en encontrarle la vuelta, y se parecen más a una novela, pero, pero la diferencia es que una novela, yo ese proceso lo hago escribiendo, como me siento y voy escribiendo capítulos o lo que sea, mientras que un cuento por ahí lo tengo, pero no está, y ese proceso de hasta que esté va por otro lado, lo tengo dando vueltas, no le encuentro la vuelta o el punto de vista, o con algunos se me complica casi peor que con una novela, pero tendría que decir que no, es que no te puedo, la verdad no es que sea más fácil un cuento que una novela. Hay novelas que me resultaron más fácil que algunos cuentos, y hay cuentos que me resultaron más fáciles que las novelas. De tus libros, ¿cuál decís? Este me salió redondo, estoy recontra súper orgullosa de este libro. Obviamente todos, pero decís... ¿No? ¿No? No, no, no sé, ahora ya les tengo cariño a los viejitos, porque bueno, ya llegan su recorrido. De los nuevos tengo más dudas. Ahora acaba de salir De la boca de un león, y ahora te diría que es como uno que digo, qué bien, me gusta, pero porque lo acabo de terminar y digo, qué bueno que logré terminarlo, pero no tengo idea si no, yo tengo muchas dudas sobre mis propias cosas. A veces paso, igual que cuando estoy escribiendo, a veces digo, qué bien que está esto, o qué bien que está este que ya escribí, o tiene mucho que ver con cuando viene alguien y me dice, ay, leí tal cosa, cómo me gustó, y me quedo, ahora Carito me dijo que le gustó la traducción de Lucy, y me quedo como, ay, debe haber estado buena. Y después viene alguien y me dice una porquería esa traducción, y capaz que durante unos días pienso que es una porquería. Trato de soltar un poco eso, qué pienso sobre las cosas que ya hice, y seguir haciendo, porque si me quedo pensando en qué pienso sobre lo que ya hice, capaz que paro y no tengo ganas. ¿Crees que no resistir relecturas? No sé, no, sí, a veces releo mis cuentos y digo, no está mal, o a veces los leen en algún grupo y me invitan a conversar, y me preguntan cosas y digo, mirá lo que dije, ¿viste? Mirá, sí, me salió bastante bien. Pero así por las mías, releer y pensar qué bien que está, no. ¿No?
Y de los autores más nuevos, los que fueron saliendo últimamente, que hayas leído, ¿qué te gustó? ¿De acá o De donde sea. internacionales? Bueno, de acá hace poco terminé el de Mercedes Araujo, que me gustó, Botánica Sentimental, me gustó mucho. Eh, Después, ¿qué te puedo decir? Últimamente, bueno, esta que estoy leyendo de Furmantel, pero así tipo más narrativa, ¿qué más leí? Me olvido. Mónica Ávila sacó un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo tengo en la mesa, lo tendría que ir a buscar, que es un libro precioso, es un libro chiquito sobre la familia, sobre vaciar la casa de la abuela o la casa familiar, me gustó muchísimo. Después, eh, el último de Cynthia Rinsky, me gusta mucho, el último que leí, me gustó el del perro. ¿Quién más te puedo decir? Me gustó el de María Sonia Christoph, el último también. Mm, o sea, voy leyendo, me gustan las cosas que leo cada tanto, ¿no? O sea, por ahí estoy leyendo mucha poesía también, entonces leo poesía en inglés, estuve traduciendo eh, a Luis Gluck para España, que no sé cuándo va a salir porque están traduciendo están sacando toda la poética de ella. Ahora cuando me agarran a boca de jarro, tengo que ir a mirar mi mesa de luz. Tranqui. Te voy a pedir entonces consejos para mí. Sí. Yo estudiaba letras, Sí. siempre fui muy duro para la poesía. Ajá. Una profe me decía, tomá, tenés que leer, y me regaló un libro de Miguel Hernández que me encantó, Sí. pero me encantó. Y sí. Pero no soy muy asiduo a la poesía. Dame un consejo a ver cómo puedo acercarme a la poesía. Bueno, a mí me parece que Sharon Owens es una poeta que acerca a la gente a la poesía, por ejemplo. Después hay otro que se llama Billy Collins, pero bueno, lamentablemente yo tengo unas traducciones hechas por mí, no sé si está traducido. Elena Figueroa, bueno, Julián López, hay muchos poetas. Yo creo que hay que encontrar. A mí me gusta mucho también Watanabe, que es un peruano, Alejandro Croto. Te estoy diciendo autores que a mí lo que me parece, ponerle Croto tiene algo que es fácil, entre comillas, es amable, vos podés, porque hay algo de un concepto de la poesía, que hay un tipo de poema que es mucho más difícil de entrar, ¿no? Y es muy difícil entrar por ahí, cuando no entendés nada, ¿viste? Góngora y Quevedo. Claro, no, bueno, Góngora te puede encantar si te entregás, pero poetas actuales que son complicados, y me parece que ahí hay algo de buscar lo que te habla, ¿no? Justo hoy en esta nota que decía que leí, hablaban de que en inglés la estrofa se llama stanza, y stanza es habitación. Entonces, un poeta en realidad te invita a entrar a las habitaciones de su casa. Me encantó eso, ¿no? Y entonces tenés que encontrar a alguien y hay distintas maneras de invitarte. Y esta persona, como la nota era sobre Sharon Owens, decía que Sharon Owens no tenés ni que golpear a la puerta, te está esperando con la puerta abierta y te invita a su casa con toda su amabilidad y es una anfitriona de lujo. Hay que buscar por ahí eso, para empezar a leer poesía hay que buscar esos poetas que te esperan con la puerta abierta y después por ahí podés ir escuchando cosas más complejas. Es como la música, ¿viste? Empezar por sinfonías dificilísimas o por música dodecafónica, qué sé yo, tenés que tener un oído. Yo haría eso, y por ahí, Mary Oliver, y leer en voz alta, y leer poemas breves, y ver qué te pasa, y si no te pasa nada, seguir, y al rato, por ahí, al tiempo, volverlos a leer, a ver si te pasa algo. Un día, yo te juro, un día te pasa como con Miguel Hernández, un día algo te hace paz, como una cosa que cae en el corazón, y es tan contundente que te dan ganas de que te vuelva a pasar. Qué lindo, me dan ganas de leerlo ahora. No sé, chicos, ¿quieren preguntar algo? No me dejaron tomar mate hoy. Pregunten.
Están todos callados. No, aprovechenla que después, en el curso, no sé si le va a dar tiempo para que pregunten otras cosas. No, están todos callados. No, no estamos todos callados, acá estamos, acá estamos. A mí me pareció algo muy, muy lindo cuando vos dijiste que esa señora te fue a preguntar, que ella no, que te fue a decir que ella no leía, pero que quería escribir. Mm, Porque para mí el concepto siempre fue que el escritor en realidad nace de un lector, nace mm, de un lector muy, muy sí. voraz. Mm. Em, ¿Vos considerás que para un escritor, cuanto más lea y más diferente, más se enriquece o no necesariamente? O sea, es decir, si le gusta un género y va con ese género, este, ¿sería igual de escritor que si se nutriera de otros géneros más en su lectura al momento de plasmarlo al escribir? ¿O no necesariamente? No, es buena tu pregunta. Yo lo que me pasa a mí con eso es que yo creo que leer te habilita. Esta misma idea de las habitaciones de una casa la tengo yo con la lectura y siempre la digo porque como si vos fueras recorriendo habitaciones, que podríamos decir que son como, sí, de una casa, de tu casa interna. Y, y mientras más lees, más variado y qué sé yo, más te puede pasar que descubras esas habitaciones o sótanos o altillos que están muy difíciles, de acceso muy difícil. Y entonces, sí me parece que a veces hay cosas que no te hablan, entonces, o no te hablan en un determinado momento. A mí me pasó con Clarice Lispector, por ejemplo, que me hablaban tanto, la empecé a leer y dije, yo no entiendo nada. No entiendo a esta mujer, no sé de qué me habla, y la dejé. Y una vez me iba 3 días a Colonia, a una casa en la mitad de la nada, a estar con mis temas y mis problemas y mis neurosis, y me llevé un libro de ella y lo abrí y fue como, ¡ah! Me hablaba en ese momento a mí de una manera tan contundente y la amé. A veces la leo y otra vez no la entiendo. Y creo que ella tiene un poco eso, ¿no? No la entiendo, y ahí tenemos largas discusiones con amigos que me dicen no se trata de entender o no hay que entender o es mejor no entender, a mí me cuesta. Pero hay algo de eso también, de poder entregarse a la experiencia de la lectura más allá de lo que podés entender. Entonces, mientras más estés acostumbrado a hacer eso, más, no sé, como si fueran más redes se arman, ¿no? Y Más como que redes más, de asociación, claro, como más herramientas, como que tenés más eso. herramientas. Más Sí, sí, yo herramientas y más redes de asociación, podés asociar con más cosas. Alguien decía, la poesía se va a acabar cuando se hayan asociado todas las cosas de este mundo con todas las otras cosas de este mundo. Y algo de la lectura tiene que ver con las asociaciones particulares que hace un escritor, que a veces son como las tuyas y a veces no tienen nada que ver con las tuyas, pero a veces en el nada que ver con las tuyas encontrás otra forma de mirar, entonces se sigue abriendo el panorama de tu escritura. sí, yo más que los cuartos, como vos decías, yo la lectura la veo. Creo que a mí lo que más representa lo que es la literatura para mí, o la lectura, o sea, leer, Mm. es una película muy vieja de Akira Kurosawa, en la que uno se metía en los cuadros de Van Gogh, ¿no? Ah, O sí. sea, uno veía el cuadro de Van Gogh colgado y se metía y vivía eso. Yo veo la literatura, leo de esa manera, siento eso. Siento que cada libro es eso, es un cuadro en el que yo me meto y ya Tal soy cual. parte integrante de eso. Es mi mundo, yo vivo con los personajes. Es decir, si no estoy leyendo un libro que me atrapa mucho y no lo terminé, quizás me despierto pensando qué va a pasar con ese personaje. Sí, tal Y cual. aparte tengo duelos, o sea, cuando termino un Sí, libro, o sea, no voy a leer más de este, y qué va a pasar, ¿sí? Y sí. tengo eso, ¿no? Quizás no como de las puertas internas, sino esa posibilidad de que me muestre otros mundos y yo poder vivirlos y ser parte de ello. Claro, pero en esos mundos encontrás una afinidad a veces que tiene que ver como si tu casa se agrandara Sí, sí, obvio. con esos mundos. Sí, es así totalmente, y los incorporás después como si hubieras conocido a esa gente, ¿no?
Sí, ahí había yo bueno, de chiquita yo fui muy fanática de Julio Verne y había no me acuerdo si un artículo que había leído en donde había una imagen, digamos, una pintura básicamente, donde estaba Julio Verne escribiendo y arriba tenías como un globo gigante y 1.000.000 de mundos, ¿no? Y yo veía eso como lo que era realmente, o sea, como decir, entro a 1.000.000 de mundos, pero nunca me moví del lugar en donde estoy, ¿no? Del Mm, lugar físico de donde estoy. Que me parece que eso es lo maravilloso que tiene digamos, tanto escribir como leer, tanto estar mm, en la función de escritor como en la función de lector, ¿no? Escritor también jugando con eso de vayamos a otro mundo, ¿no? Y tal cual, hablemos de otras cosas. tal cual. Y esto de mirá, o vayamos a este mundo que conocemos, pero yo te voy a mostrar cómo lo miro yo. Qué cosas me llaman la atención a mí? Y eso, a mí eso me parece increíble. Y además eso es lo que yo sostengo, que cada uno de nosotros tiene una manera única, porque la suma de tu historia, las cosas que te enseñaron, lo que miraste naturalmente, lo que te apuntaron o te señalaron tus padres o las personas que te cuidaron, tus amigos a lo largo del tiempo, lo que fuera. Toda esa suma hace que no haya dos iguales. Entonces, cuando alguien logra sacar eso que es tan propio en su escritura, te enseña otra forma de mirar cosas que vos por ahí ya miraste desde tu propio lugar, con tu propia suma de factores, ¿no? Y por eso siempre, por eso es inagotable la escritura para mí, Claro, exacto, exacto, porque siempre va a haber distintas formas de ver un mismo árbol que está ubicado en un mismo lugar. exacto, exacto. Los temas son los mismos, pero las miradas son siempre distintas. Claro, claro, y el tema es que mucha gente se acerca a la escritura pensando que tienen que escribir como otro, y ahí es donde para mí se arruina todo, pero no porque vos no puedas aprender de los maestros las técnicas, pero no el modo de mirar es solamente tuyo. Te saco de ahí. Hace poco reeditó Yair Club 5 este librito. Sí, Librito, no, con cariño, ¿no? sí. ¿De qué van esos cuentos? ¿Cómo? ¿De qué van los cuentos de este Y en libro? esto mismo que decía antes, ¿no? De los desencuentros amorosos, de las decepciones, eh, de algo, de una búsqueda de liberarse de los mandatos. Ese también es otro tema que aparece mucho en mis cosas. Ese fue mi primer libro de cuentos, pero eran cuentos que ahí mismo, viste que ahí hay una foto de la primera versión de un cuento que se llama La Penitencia, que cuando lo escribí tenía, no sé, 18 años, y, bueno, no se ve, pero escrito a máquina, todo borroso ya, y ese cuento lo escribí muy chica, lo volví a trabajar en algún momento a los 20 y algo, y lo terminé a los 38, 39 años. Fue uno de mis primeros cuentos, y ese cuento Liliana Hecker, que yo estaba en su taller cuando hice esa última versión, lo mandó a La Mujer de mi Vida, que era una revista literaria, y fue la primera vez que salió un cuento mío en algún lugar, así en una revista, y fue súper importante para mí. Y fue un cuento que estuvo 20, 30, no sé cuántos años adentro, mitad fuera, con necesidad de ser escrito. Eh, Así que ese libro tiene cuentos que fueron mis primeros cuentos, sí, mis primeros temas o mis primeras maneras y me pareció tan lindo que lo quisieran sacar y que lo saquen ellos, que sacan primeros libros de autores que después escribieron más libros, ¿no? Esa colección es toda así. ¿El prólogo de Liliana fue para Mm. esta edición o estaba en la primera? No, no, fue para esta edición. Es El prólogo bellísimo. de Liliana es para esta edición y el póslogo, el mío, también fue para esta edición. Sí. Y La la verdad que tapa la hicimos con mi amiga Jimena Ríos, nos volvimos locos a los chicos, pero eso tampoco me pasa con las editoriales grandes, que me den bola en cómo quiero yo mi tapa. Esa tapa es un exvoto, que no sé si saben lo que son esos son como unos
unos objetos, bueno, se llama unas joyas, podría ser, están entre la joya y el amuleto, y se hacen para los santos y las vírgenes en las iglesias, sobre todo en el interior, hay muchos chiquititos en las paredes, porque hay hígados, ojos, casitas, árboles, porque son favores que le pedís a los santos, y para agradecerle, la gente mandaba hacer con plateros estos exvotos, que son estos talismanes, o no sé, o no me sale ahora las palabras. Y ese es un exvoto de una niñita que me parece tan precioso, que es de mi amiga Jimena, y le sacamos una foto y después armamos esto de la tapa blanca alrededor. Me encanta esa tapa. Es divina, es divina. El libro es hermoso. Bueno, Inés, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias. Aquellos que se quieran inscribir, que se inscriban, porque está... ¿Cuánto hace que largamos el curso? 2 o 3 días y ya... Nada, sí. Hay bastantes inscritos, muchos. Qué bueno, me alegra. Ojalá se anoten y nos veamos, y ojalá la pasemos bien. Yo te agradezco la oportunidad. No. Muchas gracias a vos, Inés. Bien. Bueno, después vamos a subir la charla por si la quieren revivir. Gracias, Inés, nuevamente, y gracias a todos. Y nos vemos. Gracias, Inés. Adiós a todos, gracias, gracias, Carita. Chao. Chao, Martín. Chao, Inés, gracias. Chao.